vamos a poner a grabar. Y les comento entonces, muchachos, que hoy oficialmente iniciamos ya la última parte de este curso. Hoy oficialmente iniciamos con el capítulo, creo que es el capítulo 6 de nuestro texto. Vamos a buscarlo a ver, aquí está. Iniciamos con el capítulo 6 de nuestro texto guía, que se llama aplicaciones, ¿vale? Entonces, estas últimas semanas las vamos a dedicar completamente a estudiar aplicaciones de la derivada. Hay muchas aplicaciones de la derivada, entonces, bueno, ahí vamos a irlas estudiando poco a poco. ¿Listo? Hay que entender más o menos el contexto, qué es lo que queremos aquí, qué es lo que buscamos, cuál es la teoría alrededor de eso, y bueno, ahí pues ya estaremos aclarando algunas cosas, ¿vale? Entonces, iniciamos. Recuerden, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, simplemente encienden el micrófono y preguntan, ¿vale? No hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces, mucha atención porque vamos a aclarar pues toda la terminología que vamos a utilizar de aquí en adelante. ¿Listo? Tema completamente nuevo. Entonces, vamos a colocar por aquí un plano cartesiano, X y Y, ¿listo? Por aquí puede ser A, por aquí puede ser B, y vamos a graficar una función. Supongamos que va del intervalo AB a los reales. Entonces, por aquí pongamos, pues supongamos que por aquí inicia la función, que hace esto, ¿vale? Y termina ahí. ¿Listo? Esa es nuestra función. ¿Listo? Deme un segundito, hagamos otra. Pero, a ver. Este de aquí. ¿Listo? Esta de aquí mejor. ¿Vale? Supongamos que esa es nuestra función f de x. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿en qué estamos interesados nosotros? Como les comentaba antes, nosotros estamos interesados en los máximos y los mínimos de esa función que hemos puesto ahí. Es de nuestro interés calcular cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo y dónde está el máximo y dónde está el mínimo. ¿Listo? ¿Cuáles son los máximos de la función? Los máximos de la función, pues son básicamente las cimas de la montañita, ¿cierto? Por aquí va a haber un máximo, por aquí va a haber otro máximo. Los máximos básicamente son las cimas de la montañita. Entonces, por aquí un máximo y por aquí va a haber otro máximo. ¿Listo? Los mínimos, pues son lo contrario, son las partes más bajas de la función. Este de aquí va a ser un mínimo. ¿Listo? Esa es la cuestión de ahí. Incluso en los valores extremos, es decir, en A y en B, también podemos encontrar máximos o mínimos. En A y en B también los podemos encontrar. Incluso A es un punto que está abajo, es un punto que está en la parte inferior de la función, entonces es un mínimo, y por acá tenemos otro mínimo. ¿Listo? Por tanto, entonces, intuitivamente, esta función que hicimos ahí, esta función que graficamos, posee dos máximos y posee tres mínimos. ¿Listo? No hemos dado la definición formal, ahorita la hacemos, no hemos dado la definición formal de máximo, ni la definición formal de mínimo, ahorita la hacemos, pero eso es intuitivamente lo que son los máximos y los mínimos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nos fijamos en los máximos, resulta que de los dos máximos que hay, el de acá, el de la derecha, es el más grande de todos, ¿vale? Es el que está más arriba de todos, este máximo que está aquí a la derecha, es el más grande de todos, y ya se acostumbra a decirle máximo absoluto, puesto que es el más grande de todos. Mejor dicho, el más grande de todos los máximos, uno le dice máximo absoluto, ¿listo? Y los otros, como son máximos, pero no son los más grandes de todos, uno les dice como máximos relativos o máximos locales, también les dice relativos o locales, también les suelen decir. Veamos a ver en el libro cómo les dicen para tener la misma terminología, ¿listo?
Aquí les dicen local. Miren, aquí les dicen local, entonces nosotros llamémosle local también. Entonces, esos máximos que, bueno, son por supuesto que grandes, ¿cierto? Local. Pero no son los más grandes de todos, se llaman máximos locales. ¿Listo? Asimismo, los mínimos. Asimismo, los mínimos. Si nosotros nos fijamos en los tres mínimos que hay, pues hay uno que es el más pequeño de todos y a ese es el que llamamos absoluto y los otros son locales, son pequeños, son mínimos, pero no son los más chiquiticos de todos, ¿listo? Locales, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Hasta ahí está bien esa terminología o esa idea intuitiva al menos de lo que estamos hablando? Sí, señor. Bueno, entonces, esa es nuestra intención. Nuestra idea es lograr ubicar esos máximos, dónde están y cuántos son, lo mismo los mínimos, dónde están y cuántos son. ¿Por qué? Porque, bueno, gran parte de las aplicaciones, gran parte, pues, de las aplicaciones a nivel mundial, ocurren en eso, en máximos y mínimos. Por ejemplo, algo muy sencillo, si ustedes tuvieran una empresa, si ustedes tienen un emprendimiento, pues ustedes quieren maximizar ganancias, quieren encontrar el máximo de las ganancias, ¿no? Si tienen un emprendimiento, pues ustedes quieren minimizar costos, ¿no? Máximas ganancias a mínimo costo. Entonces, el estudio de máximos y mínimos, pues es muy relevante en ese caso y en, bueno, muchísimos casos de los fenómenos naturales, fenómenos sociales, fenómenos de cualquier tipo, pues entonces máximos y mínimos involucran muchísimas, muchísimas aplicaciones. ¿Listo? Ese que les dije de la empresa, pues es algo muy sencillo, algo muy básico. Pueden haber cosas mucho más complicadas. ¿Listo? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que para cada máximo o para cada mínimo, nosotros tenemos, por supuesto, que ese máximo y ese mínimo, pues están unas ciertas coordenadas, ¿no? Pongámosle aquí, bueno, acá ya tenemos coordenada A, coordenada B, ¿cierto? Pongámosle que este está en la coordenada, pongámosle C, este aquí está en la coordenada D, pongámosle que este está en la coordenada E, ¿vale? ¿Listo? Este está en la coordenada E. Quiere decir que ese valor de aquí, este valorcito de aquí, vamos a colocarlo en verde para que se diferencie. Ese valorcito de aquí, voy a darle zoom. Miren, este valorcito en el eje X tiene coordenada A, o sea que este valorcito, ¿vale? Este valorcito de acá es f de A, ¿vale? Es la función evaluada en A, ¿listo? Lo mismo para C, este valorcito aquí es C, quiere decir que este de aquí, pues es el punto f de C, ¿vale? Eso sería la idea. Lo acá, acá igual, este es D, quiere decir que ese punto tiene coordenada en Y, f de D, ¿listo? Lo mismo, este de acá es E, quiere decir que este máximo de acá tiene coordenada en Y, F de E, y por supuesto el mínimo de acá, que es el último, tiene coordenada F de B, ¿vale? Esa es la situación. Entonces, cada máximo o cada mínimo, nosotros tenemos dos coordenadas. Por ejemplo, el máximo absoluto. El máximo absoluto, la coordenada exacta del máximo absoluto sería E, F de E, ¿vale? Esa es la coordenada exacta del máximo absoluto. Entonces, miren o presten atención cuál es la terminología que vamos a utilizar aquí. Entonces, nosotros vamos a escribirlo de la siguiente manera. Nosotros diremos que el máximo, miren cómo lo vamos a escribir, el máximo absoluto está, bueno, el máximo absoluto es el valor f de e y se encuentra cuando x es igual a e, ¿vale? Miren esa terminología que pusimos ahí. Estamos diciendo que el máximo absoluto es f de e. Miren que estamos diciendo que el máximo absoluto es el valor f de e. ¿Listo? Es el valor, es f de e. ¿Y en dónde encontramos ese máximo absoluto?
nosotros lo encontramos cuando X vale E. ¿Listo? Es decir, que la coordenada X me dice dónde está el máximo o dónde está el mínimo, y la coordenada en Y me dice cuánto es ese máximo o cuánto es ese mínimo, ¿vale? Esa es la idea aquí. La coordenada en X me dice dónde está y la coordenada en Y me dice cuánto es. ¿Listo? Esa es la cuestión aquí. Aquí, por ejemplo, en X igual a E, ¿cierto? F de B, ¿vale? Es un mínimo local, ¿listo? F de B es un mínimo local, ¿cierto? O en F de B, bueno, sí, F de B es un mínimo local y, bueno, se encuentra, pongámoslo aquí completo, se encuentra cuando X es igual a B, ¿vale? Parece una bobada, pero es muy importante entender que en la coordenada Y nos dice cuánto es el máximo y la coordenada en X nos dice dónde se encuentra ese máximo. ¿Listo? Y bueno, nuestra intención, nuestra idea, lo que queremos es nosotros poder identificar esos máximos y esos mínimos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuánto es el mínimo? Y en dónde se encuentran. ¿Listo? Esa es la idea y esa es la intención. ¿Vale? Y para eso nosotros tenemos varios caminos. Vamos a lograr o vamos a hacer varias estrategias para encontrar esos máximos y esos mínimos. Por ejemplo, una estrategia es la siguiente. Observen que cuando nosotros tenemos un máximo o un mínimo, cuando tenemos un máximo o un mínimo, cumple que la pendiente de la recta tangente es 0. Miren, aquí está, por ejemplo, este máximo. Una recta tangente sería así más o menos. Y la pendiente de esa recta tangente es 0. Bueno, aquí la voy a volver a hacer porque aquí es medio difícil cuadrarla. ¿Listo? Muy difícil cuadrarla. Entonces, la pendiente de esa recta tangente es 0. ¿Listo? Y eso sucede pues cuando tenemos máximos o mínimos. Entonces, esa sería una manera de buscarla. Buscar aquellos puntos donde tengamos pendientes de la recta tangente igual a 0, muy probablemente nos lleven hacia máximos o hacia mínimos. Y esa es una manera de buscarlos. ¿Listo? Otra manera, miren por ejemplo lo siguiente. Miren que cuando vamos a tener un máximo, por ejemplo, ahí en E se encuentra un máximo. Miren que la función antes de E, la función es creciente, la función va en subida, la función es creciente, llega al máximo y comienza a descender. Ahora va en bajada, va decreciente. Entonces, esa también sería una idea de cómo ubicar un máximo. Si nosotros logramos encontrar una parte donde la función vaya en subida y que luego comience a ir en bajada, pues es que seguramente ahí se va a encontrar un máximo, ¿cierto? Y lo mismo los mínimos. Si nosotros logramos encontrar un lugar donde la función vaya en bajada, ¿listo? Que llegue a un cierto punto y comience a subir, comience a ascender o comience a ser creciente, pues entonces ahí seguro encontraremos un mínimo, ¿vale? Entonces, son dos maneras de poder nosotros buscar, rastrear esos máximos y esos mínimos de la función. Son dos maneras que nosotros podemos tener. Y bueno, hay más maneras todavía, no son las únicas dos, hay más formas todavía. Por ejemplo, otra, miren, cuando tenemos un mínimo, la función parece como una U por aquí, una U mirando hacia arriba, una U normalita, pero cuando tenemos un máximo, la función parece una U, pero al revés. La función toma como una forma de una U al revés, y eso también nos podría dar indicios de que ahí hay máximos o que ahí hay mínimos, ¿vale? Entonces, al menos como tres formas de ubicarlos, al menos hay como tres formas de hallar pues esos máximos y esos mínimos, y esas tres formas tenemos que estudiarlas, tenemos que ver cómo funcionan, tenemos que definirlas bien matemáticamente. Hasta ahí, claro, muchachos, ¿está clara la idea? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces,
Ahora vamos a definir, ahora sí, matemáticamente todo esto. ¿Listo? Todo esto está definido matemáticamente en el libro, por supuesto. Y nosotros tenemos que entender toda esta terminología. ¿Listo? Recuerden, se abrió este correo. Recuerden lo que dijimos. El eje X o la coordenada en X nos da el dónde está el máximo o el mínimo. Y la coordenada Y nos dice cuánto es ese máximo o ese mínimo. Eso es muy importante porque es un error común, créanme que es un error que pasa mucho, confundir eso y decir eh, cosas que no tienen sentido o que son mal. Por ejemplo, algo así muy sencillito, algo aquí muy básico. Por ejemplo, si ustedes están en un parcial, supongamos, o están resolviendo un ejercicio, listo, por aquí voy a colocar una función muy sencillita. Voy a colocar una función muy sencillita y observen que aquí hay un máximo, ¿no? Aquí, justamente en este cima hay un máximo. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo es que f de c es el máximo de la función, es el máximo de la función y está, ¿cierto? Y está en x igual a 6. O mejor dicho, denme un segundito y les coloco numeritos particulares, ¿vale? Quito esto, quito esto. Voy a colocar numeritos particulares para que quede todo totalmente claro. Entonces, voy a colocar numeritos particulares. Supongamos que esta función está definida entre 1 y 10. Voy a colocarle 1 y 10. Y supongamos que aquí es el número, pongámosle 6, ¿vale? Y supongamos que en el eje Y este es el número, pongamos 9. ¿Listo? Démosle valores a todo para que quede totalmente claro. Este es el número, pongámosle 2 para que no se repitan. Y este es el número 4 para que no se repitan. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo es, para esta función f que está aquí, el máximo absoluto de esta función, el máximo absoluto de esta función de f es 9. El máximo absoluto es 9. Es lo más alto que está la función. Es en y igual a 9, ¿vale? Ese es el máximo absoluto. ¿Y en dónde se encuentra ese máximo? Y está o se encuentra en x igual a 6. ¿Listo? Esa es la manera correcta de expresarlo. El máximo absoluto es 9 y se encuentra y se está o lo veo o lo ubico cuando x vale 6. ¿Listo? Como les digo, es un error bastante común, créanme que pasa mucho, que vayan a los parciales, que vayan a resolver ejercicios y digan, no, el máximo es x igual a 6 y le dicen a uno, el máximo es x igual a 6. Y eso no es cierto. El máximo no es x igual a 6. En x igual a 6 nosotros lo ubicamos, nosotros lo hallamos, pero el máximo es 9, ¿listo? Eso es lo que quiero que quede claro de una vez. Una cosa es cuánto es el máximo y otra cosa es dónde está el máximo. Y lo mismo el mínimo, ¿no? En este caso particular, el mínimo absoluto de la función, el mínimo absoluto de f, el mínimo absoluto de la función es 2. Miren que este es el punto más bajo de la función, es 2. Y está, y lo ubicamos en x igual a 1, ¿vale? Una cosa es cuánto es el mínimo absoluto y otra cosa es dónde está el mínimo absoluto. ¿Listo? Y en otro sería 4 es un mínimo relativo de la función o un mínimo local de la función, así lo estamos llamando, un mínimo local de f y está en x igual a 10, ¿vale? Esas son las características que tiene esa función sencilla. El máximo absoluto es 9 y lo ubicamos cuando x vale 6. El mínimo absoluto es 2 y lo ubicamos cuando x vale 1.
Y 4 es un mínimo local, ¿cierto? Pero lo ubicamos cuando x vale 10. Es claro en este caso, pues que 4 es un mínimo local, ¿no? Es un mínimo, es pequeñito, ¿vale? Pero no es el más pequeño de todos los mínimos. El más pequeño de todos los mínimos es el absoluto, que es 2. Entonces, que quede claro, muchachos, de una vez, ¿vale? Una cosa es cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo, y otra cosa es dónde está ese máximo y dónde está ese mínimo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, definición. Miren cómo vamos a definir lo de máximos y lo de mínimos. Definición. Entonces, definición, máximos y mínimos. Entonces, sea f una función, por supuesto, sea f una función continua, una función nomás. ¿Listo? Diremos, aquí, diremos que en x igual a, pongámosle a c, pongámosle, ¿sí? Que en x igual a c hay un máximo local o un máximo, simplemente lo podemos decir, un máximo absoluto, por ejemplo, absoluto de la función, hay un máximo absoluto de la función y es f de c y es f de c si sucede lo siguiente. Miren, diremos que f de c es un máximo absoluto de la función si sucede que cuando evaluamos la función en c, pues eso es más grande que evaluar la función en cualquier valor de x para todo x que pertenezca al dominio de la función, ¿vale? Entonces decimos que x igual a c es un máximo absoluto de la función, decimos que aquí, decimos que x igual a c, que en x igual a c hay un máximo absoluto de la función y ese máximo absoluto es f de y, ¿cierto? Si sucede que, si pasa que, pues que cuando yo evalúe la función en c, ese valor que me da ahí va a ser más grande, que evaluar la función en cualquier otro valor del dominio. Si es el valor más grande que toma la función, justamente como lo veíamos aquí gráficamente, ¿no? Entonces, eso de ahí es la definición de un máximo absoluto, que es el valor más grande que toma la función. Y de nuevo, la coordenada en X nos dice dónde está y la coordenada en Y nos dice cuánto es. ¿Listo? Ahora, definición de mínimo absoluto, pues muy parecida, salvo que no tiene un mayor igual, no tiene un menor igual, sino un mayor igual. Lo mismo, diremos que X igual a C, diremos que, que en X igual a C hay un mínimo, ¿cierto? En X igual a C, ¿cierto? Hay un mínimo, ¿cierto? Absoluto, el cual es f de c, si sucede qué cosa. Si sucede que ese valor f de c, pues es el más pequeñito de todos los valores que toma la función. Si f de c es menor o igual que x, que f de x, para todo x que pertenezca al dominio de la función. ¿Listo? Eso es un mínimo absoluto. Entonces, lo mismo, simplemente cambia la desigualdad. Un máximo absoluto, pues, es el mayor valor que toma la función y un mínimo absoluto es el menor valor que toma la función. ¿Listo? Esa es la situación. Y ahora máximo relativo y mínimo relativo. Ya es muy sencillo establecer, pues, cuándo es un máximo relativo y un mínimo relativo. Entonces, miren definición de máximo relativo. Diremos, ¿cierto? Que en x igual a c, hay un máximo relativo, miren, diremos que en x igual a c hay un máximo relativo si
hay un intervalo, si hay una pequeña vecindad, si hay un intervalo alrededor de C de la forma C menos epsilon, C más epsilon, puede ser, ¿vale? Un intervalito alrededor de C, donde f de C es máximo, donde f de C es máximo, ¿listo? O mejor dicho, donde f de C es más grande que todos los valores de la función, es decir, más grande que f de x, para todo x que pertenezca a ese intervalito que les estoy diciendo ahí, ¿vale? Eso de ahí, pues parece un poquito más enredado, pero realmente no es tan complicado. Vamos a explicar, vamos a copiar la definición de mínimo absoluto, de mínimo relativo y ya. Entonces, lo mismo, x igual a c, eh, en x igual a c hay un mínimo, coloquemos, en x igual a c, lo mismo, en x igual a c hay un mínimo, relativo o local. Aquí la voy a tachar, denme un segundito porque estamos diciendo que vamos a tratar es con local, ¿no? Local y relativo es lo mismo, simplemente que el libro dice que local y pues vamos a copiar aquí local. Mínimo, local, listo. Si sucede lo mismo, si hay un intervalito, si existe un intervalito, si hay un intervalo de x igual a c, de la forma c menos epsilon, c más epsilon, donde f de c es el más pequeñito que hay en todo ese intervalito que tenemos ahí. F de c es menor o igual que f de x para todo x que pertenece a ese intervalito que estamos hablando ahí. ¿Listo? Entonces, gráficamente, ¿cómo sería? Estas definiciones se entienden más gráficamente. ¿Listo? Entonces, gráficamente sería así. Voy a colocar aquí. Vamos a colocar ahí. Este sería el eje X como siempre, eje Y como siempre. Y vamos a colocar aquí A, vamos a colocar aquí B. Y entonces vamos a hacer una función. Puede ser esta funcioncita de aquí. Listo, puede ser esa de ahí. Bueno, vamos a tratar de hacerla mejor. Aquí, ¿listo? Ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Un segundito, a ver, hagámosla mejor. No me gustó. Más máximos y más mínimos. Listo, esa de ahí, ¿vale? Quedó mucho mejor. Entonces quedaría así. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esa definición? Estamos diciendo que básicamente en este punto de aquí, nosotros vamos a encontrar un mínimo local. ¿Por qué ese es un mínimo local? ¿Vale? ¿Por qué ese es un mínimo local? Bueno, aquí voy a desarrollar todos los punticos antes de que ingresemos y pongámosle aquí de qué se trata. Esto va a ser un máximo, esto va a ser un máximo, esto va a ser un máximo, ¿vale? Son cimas de montañitas. Este va a ser mínimo, este va a ser mínimo y este va a ser mínimo. Entonces, esta función, como la hemos graficado aquí, tiene 3 máximos y 3 mínimos. ¿Listo? Entonces, lo que estábamos diciendo es lo siguiente. Según nuestra gráfica, según lo que vemos aquí, este de acá va a ser un mínimo absoluto. ¿Por qué ese es un mínimo absoluto? Pues bueno, es un mínimo absoluto porque el valor que toma la función aquí es el valor más pequeñito que puede tomar la función. Aquí pongámosle coordenada C, aquí pongámosle coordenada D, aquí pongámosle coordenada
E y F. ¿Listo? Lo que estamos diciendo es que el valor que toma la función ahí en D, en X igual a D, ese valor es F de D. Estamos diciendo que ese valor es el valor más pequeñito que puede tomar la función. En otras palabras, que f de d es menor o igual que f de x para todo x que pertenece al dominio de la función. Y por tanto, se trata de un mínimo absoluto. ¿Listo? Mínimo absoluto. El valor de acá, cuando x vale f, se trata de un mínimo local. ¿Por qué sabemos que es un mínimo local? Sabemos que es un mínimo local porque podemos construir, podemos formar un intervalito alrededor de ese punto, un intervalito aquí, por ejemplo, un intervalito donde si yo me concentro en ese intervalito, la función en ese intervalito estaría restringida o estaría solamente en esta partecita, ¿cierto? Entonces, si yo me concentro en ese intervalito, pues resulta de que ese puntico, pues es un mínimo, ¿listo? Es un mínimo, digamos, absoluto en ese pedacito que está pintado en verde, ¿listo? Se trata de un mínimo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que f del puntico f, ¿cierto? F de f, en este caso sería el puntico, la función f evaluada en el puntico f, ¿vale? Sería entonces menor o igual que f de x, pero para todo x ya no de todo el dominio, ya no de todo el dominio, no es de todo el dominio, no es de todo el dominio, sino simplemente en ese intervalito que estamos concentrándonos aquí. Aquí es f menos epsilon, aquí es f más epsilon. Entonces, todo el intervalito f menos epsilon, f más epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, ese de ahí es un mínimo, ¿listo? Y es un mínimo local, puesto que la función evaluada en ese puntico, pues es pequeñita en un cierto intervalito alrededor de ese punto, ¿vale? Y de esa manera nosotros identificamos un mínimo local. Lo mismo, máximo global o máximo absoluto, en este caso sería este valor de acá, ¿no? F de B es el máximo absoluto de esta función, ¿vale? ¿Por qué f de b es el valor máximo absoluto de esa función? F de b es el máximo absoluto puesto que f de b supera o es más grande que f de x para todo x que pertenece al dominio de la función. Es el valor más alto que toma la función. Entonces, ahí está. Es el máximo absoluto. Sin embargo, cuando x vale e, ahí encontramos un máximo local. En x igual a e encontramos un máximo local. ¿Por qué encontramos un máximo local? Porque nosotros podemos ubicar, podemos hallar un intervalito alrededor de ese punto e donde la función, pues, o donde la función toma ese valor máximo ahí en f de e, ¿vale? En ese valorcito, en esa, digamos, vecindad del puntico e, pues f de e es el mayor valor que hay. Por tanto, máximo local, ¿vale? Entonces, f de e es un máximo local, ¿cierto? Porque f de e es mayor o igual que f de x, pero no para todo el dominio de la función, sino de manera local. Es decir, para ese intervalito de la forma e menos epsilon, e más epsilon. Y listo. Esa es la manera de diferenciar o de saber si es un máximo local o un máximo global o máximo absoluto. ¿Listo? Los valores máximos locales pues son máximos, pero solamente a nivel local. Es decir, en una cierta regioncita de la función, ese es el mayor valor que toma la función. Y el valor mínimo local, lo mismo, es un valor pequeñito, un valor mínimo, pero no en todo el dominio, sino en una cierta regioncita de la función, ¿vale? Entonces, bueno, ya está la definición de máximo y de mínimo. Ya está la definición de máximo local, de mínimo local, de máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Claro.
¿cómo se dice? Yo puedo expresar eso mismo de la forma que su merced no lo explicó primero, o toca escribirlo con esa terminología. O sea, intuitivamente, como lo dijimos acá, intuitivamente en el gráfico. Sí, profe. Ajá. Ok, sí, lo que hice aquí fue pasar de la manera intuitiva a la manera formal, ¿cierto? Ese fue el pasito que dimos ahí. Te tengo que comentar una cosa. Algunas veces, contadas veces, hay que en los ejercicios pasar a formular esto matemáticamente así, ¿listo? Cuando haya uno, lo haremos otra vez. Aquí estamos tratando de definir las cosas y bueno, esto se ve mejor en la práctica, por supuesto, pero hay veces en donde puedes simplemente dar la idea intuitiva y ya sabes cómo es que funciona la idea intuitiva, es mucho más fácil, por supuesto, por eso fue que la dimos primero, pero hay algunos ejercicios que piden, que exigen que uno tenga que pasar eso también a la idea formal. Y bueno, también haremos ejemplos de eso y vemos cómo se pasa. Aquí simplemente estamos colocando pues la definición y por supuesto que la primera vez que uno mira esta definición pues se le hace un poco enredada, ¿listo? Pero a medida que vamos avanzando vamos a ver que esto pues va a resultar siendo pues de manera formal también fácil de tratar. Esta definición así es sencilla de tratar, simplemente que requiere un poquito de práctica, ¿vale? No te preocupes por eso por el momento que vamos a hacer ejercicios al respecto y vamos a ver que no es tan complicado como, ni tan enredado como parece, ¿vale? Aquí hay gráficas, observen, tenemos gráficas en este libro. Miren lo que pasa. En X igual a D, nosotros encontramos el mínimo absoluto, ¿vale? En X igual a B, encontramos el máximo absoluto. En X igual a C, hay un máximo local. Y en X igual a hay un mínimo local. ¿Listo? Estas serían las características que tiene esa función que está ahí, ¿vale? Por supuesto que todo esto estaba explicado aquí. Y miren lo que dice este primer teorema que está aquí. Estos dos primeros teoremas son fundamentales. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con este primer teoremita. Lo voy a copiar acá porque es parte de la estrategia para buscar esos máximos y esos mínimos. Miren lo que dice y justamente lo que estábamos hablando hace rato. Miren lo que dice este primer teoremita que está aquí, que lo voy a copiar justo tal cual. ¿Listo? Dice, si nosotros tenemos una función f que es derivable en el punto x igual a, o sea, que existe la derivada en x igual a, ¿cierto? Y se tiene que ahí hay o un máximo o un mínimo local, ¿vale? Se tiene que en x igual a tenemos un máximo o un mínimo local en x igual a, entonces miren qué debe suceder. Lo que debe pasar entonces es que la derivada en a, la derivada evaluada en a, nos da 0. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Si nosotros tenemos una función que es derivable en un punto y ahí en ese punto tenemos un máximo o un mínimo, entonces debe pasar, tiene que pasar que la derivada ahí en ese punto es 0. ¿Por qué debe pasar eso? Simplemente por lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Cuando nosotros tenemos un máximo o un mínimo, resulta que la pendiente de la recta tangente, ahí la dibujamos en la recta verde, la pendiente de la recta tangente es 0. Y ustedes saben que la pendiente de la recta tangente está asociada con la derivada. La pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en ese punto, que es el punto E. O sea que estamos diciendo de que en E hay un máximo, ¿sí? ¿Cómo sé que hay un máximo? Bueno, porque es el mayor valor que todos. ¿Y qué implica eso? Implica que la pendiente de la recta tangente es 0, ¿cierto? Implica que la pendiente de la recta tangente es 0. O mejor dicho, f' evaluada en E me da 0. Y es justamente lo que dice este teorema, ¿no? Si nosotros tenemos un valor máximo o un valor mínimo en x igual a y la función es derivable ahí, en ese punto, entonces no le queda otra alternativa que la pendiente de la recta tangente
pendiente de la recta tangente, ser 0, tangente, pendiente de la recta tangente. Entonces, f' de A vale 0. ¿Listo? Eso de ahí, de hecho, nos da una idea de cómo ubicar esos máximos y esos mínimos. Ese teorema, por favor, recuérdenlo, lo vamos a utilizar muchísimo, ¿vale? Si tenemos un máximo o un mínimo en un punto y la derivada existe en ese punto, entonces la derivada tiene que ser 0. ¿Listo? Eso lo vamos a utilizar muchísimo. Eso lo vamos a utilizar mucho de aquí en adelante. Y miren este colorario que está aquí. Vamos a hablar también acerca de eso. ¿Listo? Profe, Ajá, sí. pregunta, si ahí dice un máximo o un mínimo local, o sea, es decir, solo aplica para lo que sea local, o sea, lo absoluto no. No, absolutos también, absolutos también. Lo que pasa es que los valores máximos y mínimos absolutos en particular también son locales. Eso no lo mencioné aquí, pero si uno mira la definición de máximo absoluto, también satisface la definición de máximo local. ¿Por qué? Recuerden que la definición de máximo absoluto es que la función ahí sea, el valor de la función sea el mayor de todos en todo el dominio, ¿cierto? En todo el dominio. En particular, en una partecita del dominio. Y la definición de máximo local pide que la función sea lo mayor, el mayor valor, pues, en una partecita del dominio. Entonces, todo máximo absoluto o mínimo absoluto es en particular local. Por eso este teorema omite pues la palabra absoluto, pero también, también funciona para los absolutos. ¿Listo? Entonces pongamos aquí todo máximo o mínimo absoluto es también local. ¿Listo? Es también local. Es muy fácil ver eso porque el absoluto pide que sea el más grande de todos en todo el dominio. Y el local pide que sea el más grande de todos, pero solamente en una partecita del dominio. O sea que el global, el absoluto lo cobija, ¿listo? El absoluto cobija ese caso. Entonces, todo máximo, mínimo, absoluto, en particular es local. Por eso esto aplica también para absolutos. Entonces quedaría así. Si f es derivable en a y tenemos un máximo o un mínimo local en x igual a a, entonces la derivada evaluada en a, la derivada de g' evaluada en a nos da 0. ¿Listo? Un primer teorema ahí. ¿Vale? Eso pues hay que aprendérnoslo, como les dije, lo vamos a utilizar bastante. ¿Listo? Y este segundo teorema que vamos a poner aquí, vamos a hablar un poquito más acerca de esto para aclarar bien qué es eso de creciente, qué es eso de decreciente. Pero miren lo que va a indicar eso, ¿listo? Miren lo que quiere decir este segundo teorema. Entonces, vamos a aclarar esto de creciente o decreciente o creciente y toda esta situación que está pasando aquí. Este segundo, este colorario que está aquí, está relacionando, miren lo que hace, está relacionando el signo de la derivada, está relacionando que la derivada sea positiva con que la función es creciente. ¿Listo? Está diciendo que si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Que si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Listo? Esto de aquí vamos a darle un poquito más de detalle a qué se refiere toda esta parte. ¿Listo? Vamos a ver primero a definir exactamente qué es lo de función creciente, qué es lo de función decreciente. Vamos a darle la idea matemática del asunto. Hemos dado algunas veces la idea intuitiva. Siempre tratamos de dar primero la idea intuitiva y luego dar la definición matemática, porque pues así creo que se entiende un poco más. ¿Listo? Entonces, ya sabemos intuitivamente, por supuesto, una función creciente es una función que va en subida, ¿no? Intuitivamente ya hemos manejado una función, por aquí podemos tener una función, por aquí pongámosle A, por aquí pongámosle B, ¿listo? Y pongamos nuestra función aquí, ¿vale? Entonces, pongamos nuestra función, pongámosla así, así, pongámosla así, ¿listo? Ahí, sí, ¿listo? Ahí quedó, ¿vale? Esa es nuestra función, sí, ¿listo?
Estos puntos de aquí son importantes. Ya saben que aquí hay un máximo de la función, pongámosle C, y aquí hay un mínimo de la función, pongámosle D. ¿Listo? De hecho, aparentemente, según la gráfica, en x igual a D nosotros encontramos un mínimo absoluto y en x igual a B encontramos el máximo absoluto, aparentemente, según la gráfica que hemos hecho. ¿Listo? Pero bueno, estamos en creciente y decreciente. Entonces, sabemos intuitivamente nuestra función es creciente si va en subida. ¿Listo? Si va en subida. Y es decreciente si va en bajada. Esa es la idea intuitiva. ¿Listo? Entonces quedaría así. Aquí va en subida otra vez. Y bueno, esto sería creciente. ¿Cómo simbolizamos eso matemáticamente? Yo lo simbolizo pues muy parecido a algunos libros. Yo lo hago más o menos así, miren. Por ejemplo, si esta es mi función f, yo pongo algo así, miren. Yo pongo algo así para que entendamos esta terminología. Yo pongo algo así, miren. Yo digo que la función f, yo digo que es creciente, que va en subida. Le coloco esta flechita así como hacia arriba. ¿Listo? Coloco así para indicar de que f es creciente y coloco el intervalo donde es creciente. En este caso, desde A hasta C, ¿cierto? Desde A hasta C es creciente. Entonces estoy diciendo que en este pedacito, desde A hasta C, desde el punto X igual a A hasta el punto X igual a E, hasta el punto X igual a C, perdón, la función va en subida. ¿Listo? Lo mismo para decir que la función es decreciente. F, coloco decreciente, ¿en dónde? Pues puede ser desde el punto C hasta el D, desde el punto C hasta D, la función va en bajada, ¿vale? Entonces es decreciente en ese intervalito desde C hasta D, ¿listo? Y bueno, en este caso particular de esta función que hemos puesto aquí, f es otra vez creciente, ¿en dónde? Desde D hasta B. Desde D hasta B es otra vez creciente, ¿no? Entonces coloquémoslo de otro color. Y bueno, acá es creciente otra vez, ¿listo? Entonces, esa es la idea, esa es la notación que manejamos y esa es la idea intuitiva de creciente o decreciente. ¿Listo? Esa es la idea intuitiva de creciente o de decreciente. ¿Listo? Eso debe ir con una idea o una notación formal, una notación matemática de lo que está pasando ahí. Miren lo que pasa en este caso de función creciente aquí, desde A hasta C, que es función creciente. ¿Listo? ¿Cuál sería la idea formal o la idea matemática detrás de esto? Miren lo que pasa si yo escojo un punto x1 por aquí, ¿listo? Y un punto x2 más grande que ese, ¿listo? Si yo escojo un punto x1 por aquí y un punto x2 más grande, la imagen de x1 estaría por aquí, esto sería f de x1, y la imagen de x2 estaría más arriba, ¿listo? Estaría más arriba, f de x2, ¿listo? De esa manera yo identifico que la función sea creciente. Matemáticamente, ¿cómo sería? Entonces diríamos así, matemáticamente sería, voy a colocarlo por aquí, definición, función creciente, voy a colocar aquí f creciente. Matemáticamente la idea es así, miren. Diremos que diremos que una función f es creciente en un intervalo, diremos que la función f, diremos que f es creciente en un intervalo, pongámosle un intervalo de la forma a, b general, no es el mismo que está ahí arriba, pues, es un intervalo a, b general, si sucede lo siguiente, si sucede que nosotros escogemos cualquier par de puntos, uno menor que otro, si para todo x1 menor que x2, ¿cierto? Para todo par de puntos, coloquémosle aquí, mejor lo vamos a escribir completico, para todo par de puntos, x1, x2, en ese intervalo a, b,
si pasa lo siguiente. Si x1 menor que x2, si x1 es menor que x2, aquí como en la gráfica, ¿vale? Como en la gráfica x1 es menor que x2, pues las imágenes f de x1 debe ser menor que f de x2, ¿cierto? Y f de x1 es menor que f de x2. Entonces, si x1 es menor que x2, eso me lleva, eso implica, eso me lleva a que f de x1 sea menor que f de x2. Esa sería la definición matemática de que la función va en subida. Si yo tomo un par de puntos x1 y x2 en ese intervalo donde la función, pues creemos que va en subida, ¿cierto? x1 menor que x2, y corroboramos de que f de x1 es menor que f de x2, pues entonces diremos que la función es creciente en ese intervalo. Ahora, para lo decreciente, pues exactamente lo mismo, solamente que la desigualdad cambia. Miren, en decreciente yo puedo tomar por aquí x1 menor que x2, ¿vale? ¿Qué pasa con las imágenes? Pues lo que pasa es al contrario, ¿no? F de x1 es mayor que f de x2 y eso me indica de que la función va en bajada. Entonces, para decir que la función es decreciente, nosotros diremos pues que aquí definición f decreciente. Entonces, lo mismo, diremos que f es decreciente, ¿cierto? En el intervalo general que he puesto aquí AB, si para todo par de puntos, x1, x2 que pertenezcan a ese intervalo A, B, está muy al filo, a ver, acá. Y para todo par de puntos que pertenezcan a ese intervalo, se tiene lo siguiente. Si x1 menor que x2, ¿cierto? Lo mismo, x1 menor que x2, implica que f de x1 es mayor que f de x2. Implica que f de x1 es mayor que f de x2, ¿vale? Entonces, esa sería la idea formal, la idea matemática de lo que significa creciente y decreciente. Ya tenemos la idea intuitiva, va en subida o va en bajada, pero todo eso se puede llevar a una idea formal, una idea matemática que también es importante entender, ¿no? Y en este caso, esa sería la idea matemática para definir que una función es creciente. Si para cualquier par de puntos x1 y x2 en el intervalo, si x1 es menor que x2, implica que f de x1 es menor que f de x2, y entonces estamos hablando de que la función es creciente, es decir, va en subida. Y para que vaya en bajada, pues x1 menor que x2, pero f de x1 está más arriba que f de x2, y entonces la función va en bajada y por tanto decreciente. ¿Listo? Esa es la idea ahí. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se relaciona todo esto con la derivada? Porque del colorario 6.2, que era el que íbamos a hablar ahorita, ¿cómo se relaciona todo esto con la derivada? ¿Cómo es que se relaciona lo decreciente y lo de decreciente con la derivada? Entonces, la idea siempre es la misma. Recuerden que la derivada está relacionada con la pendiente de la recta tangente. Esa es la idea y siempre es la misma, ¿vale? Entonces, voy a hacer otro planito aquí. Vamos a colocar otra funcioncita aquí. Por aquí A, por aquí B. ¿Listo? Una función puede ser creciente. Vamos a colocar una funcioncita creciente aquí. Esa de ahí es una función creciente. Observen, va en subida siempre. ¿Listo? Entonces, esa función que está ahí, por supuesto, cumple con la definición, ¿no? x1 menor que x2. Por aquí cualquier x1, cualquier x2 que sea mayor. F evaluado en x1 está por aquí.
Y f evaluado en x2 está más arriba, es mayor que f de x1. ¿Listo? Satisface la definición de creciente. ¿Listo? Eso es lo que quería comentar. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esa idea intuitiva de creciente y decreciente con la derivada? Lo que les decía, la derivada está relacionada con la pendiente de la recta tangente. Si nosotros trazamos una recta tangente a un punto en una función que está creciente, observen lo que va a pasar. Voy a trazar una recta tangente a la curva en ese punto azul que puse ahí. Entonces, una pendiente, una recta tangente sería más o menos esa que yo puse aquí. ¿Listo? Resulta que cuando la función es creciente, las rectas tangentes, aquí está. Cuando la función es creciente, las rectas tangentes están inclinadas hacia la derecha. Para que la función sea creciente, obligatoriamente las rectas tangentes están inclinadas hacia la derecha. Y ustedes saben que cuando las rectas tangentes, mejor dicho, que cuando las rectas están inclinadas hacia la derecha, es porque la pendiente es positiva. Y ustedes saben que la derivada está relacionada con la recta tangente. Entonces la derivada es positiva. ¿Listo? Esa es la idea ahí. Si la función es decreciente, pues lo mismo. Si la función es decreciente, pues las rectas tangentes, en ese caso, van a estar inclinadas hacia la izquierda. Aquí va a ser una pequeñita. Con todo esto, muchachos, nos estamos tomando todo el tiempo, porque esto hay que entender bien, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo totalmente claro. ¿Listo? Entonces, miren esto aquí. Vamos a colocar una función aquí que tenga, por ejemplo, una parte creciente y otra parte decreciente. Ahí, por ejemplo, esa función tiene partes crecientes, partes decrecientes. ¿Listo? Voy a ubicar los puntos, más o menos, pues, así como que indiquen dónde cambia. Sería como D. Entonces, observen, desde A hasta C la función es creciente, va en subida, ¿cierto? Desde A hasta C la función es creciente. Las pendientes de las rectas tangentes son inclinadas hacia la derecha, son positivas, entonces pendiente positiva y por tanto derivada positiva. ¿Listo? Esa es la situación. Cuando la función es decreciente, las rectas tangentes son inclinadas hacia la izquierda, por ejemplo, esa que está aquí, ¿listo? Y eso indica que la pendiente de la recta tangente es negativa y por tanto la derivada es negativa, ¿vale? Y acá otra vez es creciente, entonces recta tangente está inclinada hacia la derecha otra vez, miren, ¿listo? Y bueno, otra vez pendiente positiva, ¿listo? Entonces, eso es lo que pasa, esa es la idea. Por eso es que este colorario 6.2 dice eso, ¿no? Dice, si la derivada es positiva, si la derivada es positiva, significa entonces que la pendiente de la recta tangente es positiva y como la recta tangente, la pendiente de la recta es positiva, entonces la función tiene que ser creciente. Si la derivada es negativa, significa entonces que la pendiente de la recta tangente es negativa y significa entonces que a la función no le queda otra alternativa que ir en bajada, ser decreciente. Entonces, de esa manera nosotros explicamos ese teorema o ese colorario 6.2. 6.2, esa es la forma de verlo, cómo es que está funcionando ese colorario, ¿vale? Y entender esa relación que hay entre la pendiente de la recta tangente y que una función sea creciente o decreciente es fundamental porque, como les dije al principio, esa va a ser nuestra estrategia para ubicar esos puntos. De hecho, aquí les mencionaba, nosotros para ubicar un máximo, lo que hacemos es mirar dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente y donde cambie de creciente a decreciente, pues ahí va a haber un máximo. Y ese teorema nos está diciendo, pues, eso, ¿no? Venimos, nos dice que la función es creciente si la derivada es positiva y la función es decreciente si la derivada es negativa. Y que si hay un máximo y la función es derivable en ese punto, entonces la derivada vale 0. Eso es lo que tenemos hasta el momento. ¿Listo? Ahora bien, con toda esta teoría vamos a definir punto crítico.
¿Listo? Vamos a definir punto crítico. Entonces, observen esto. ¿Qué va a ser un punto crítico para una función f? Nosotros vamos a decir que un punto x igual a c se va a llamar punto crítico si satisface, si cumple una de estas dos condiciones. O que la derivada es 0 o que la derivada no existe, ¿vale? Eso va a ser un punto crítico para una función f para nosotros. Entonces quedaría así, definición, y este va a ser definición de punto crítico, ¿listo? Entonces miren lo que es. Diremos que x igual a c es un punto crítico de una función f si sucede una de estas dos condiciones. Si sucede que o bien la derivada de la función en ese punto c es 0 o la derivada de la función en ese punto c no existe, ¿vale? Entonces, un punto crítico para una función, es un valor de x donde o la derivada nos dé 0 o donde la derivada no existe. ¿Listo? Eso es también muy importante para toda esta teoría. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia entonces para encontrar los máximos y los mínimos? Escuchen nuestra estrategia. Si yo les digo, tomen esta función, tomen una función f y hallen los máximos y los mínimos, ¿cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir? La estrategia que vamos a seguir es, tomamos la función, la derivamos y encontramos primero los puntos críticos. ¿Listo? Encontramos primero los puntos críticos. Esos puntos críticos van a ser donde posiblemente haya máximos o mínimos. En esos puntos críticos posiblemente vamos a encontrar los máximos y los mínimos de la función. ¿Por qué? Porque miren que está diciendo que el punto crítico es un punto donde la función, donde la derivada de la función es 0, pero por otra parte les están diciendo de que en los máximos o en los mínimos la derivada de la función también vale 0. Entonces, si una función tiene máximos o tiene mínimos, entonces esos máximos y esos mínimos se van a ocultar dentro de los puntos críticos, ¿vale? Se van a ocultar ahí. Si nosotros tenemos una función y queremos hallar si tiene máximos o tiene mínimos, tenemos que hacer una lista de puntos críticos y en esa lista de puntos críticos ahí van a estar ocultos nuestros máximos o nuestros mínimos de la función. ¿Listo? Ahí van a estar esos máximos o esos mínimos de la función. ¿Listo? Esa es la estrategia. Esa es la idea para la cual nosotros tenemos que ver cómo se desarrolla todo esto. Aquí hay algunos ejemplos de puntos críticos. Vamos a hacer algún ejemplito por aquí. Miren, por ejemplo, esto. Ejemplo, pongamos algo así. Por ejemplo, primer ejemplo, f de x igual a 3x cuadrado más 6x, por ejemplo, menos 3. ¿Listo? Ese de ahí. Entonces, dado que no nos están dando el dominio de esa función, uno asume que el dominio de esa función son todos los reales, ¿cierto? Esa función es una función polinomial, entonces el dominio son todos los reales. Calculemos los puntos críticos. Hallemos los puntos críticos de esa función. Puntos críticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para encontrar los puntos críticos? Pues lo primero que hacemos es tomar esta función y derivar esa función. Más 6x menos 3. Derivamos esa función. La derivada de esa función es fácil de calcular. La derivada de 3x cuadrado bajo el 2 me quedaría 6x. Y la derivada de 6x es 6. Y la derivada de menos 3 es 0. O sea que la derivada de 3x cuadrado más 6x menos 3 es 6x más 6. ¿Listo? La derivada es fácil de calcular. ¿Vale? Entonces, ahora, una vez obtenido
obtenida la derivada de esa función, yo tengo que fijarme en dos conjuntos o tengo que fijarme en dos, digamos, partes diferentes. Tengo que fijarme en donde la derivada me da 0, aquí está, donde la derivada me da 0 o donde la derivada no existe. En esos dos puntos o en esas dos partes, yo me tengo que fijar para encontrar los puntos críticos. Tengo que averiguar en dónde f' de x me da 0 o en donde f' de x no existe. ¿Listo? En esos dos conjuntos o en esas dos partes, yo debo tratar de averiguar los puntos críticos. Siempre los voy a buscar en estas dos zonas, cuando la derivada me dé 0 o cuando la derivada no existe. Para encontrar aquellos valores donde la derivada de 0, pues sí, efectivamente yo igualo la derivada a 0 y la derivada ya la calculé, la derivada es 6x más 6, 6x más 6 igual a 0 y resuelvo la ecuación, ¿vale? Resuelvo la ecuación, paso el 6 a restar, 6x igual a menos 6, y paso el 6 que acompaña a la x a dividir, y me queda x igual a menos 6 sobre 6. Simplifico un poquito, menos 6 sobre 6 me da menos 1, entonces me queda menos 1, ¿listo? O sea que iguale la derivada a 0 y medio de que x debe ser igual a menos 1. Entonces, vengo y hago una lista de puntos críticos. Y ya encontré el primero, puntos críticos. Ya encontré el primero, es x igual a menos 1. Hay un punto crítico de x igual a menos 1. ¿Listo? Ese salió de igualar la derivada a 0. ¿Vale? El segundo conjunto de puntos críticos debe salir de cuando la derivada no existe. ¿Listo? Pero resulta que en este caso particular, nuestro dominio son todos los reales. Aquí, como les dije, no nos dieron el dominio, eso significa que son todos los reales, el conjunto de todos los reales, puesto que es un polinomio. Entonces, el dominio son todos los reales y la derivada la calculamos. La derivada es 6x más 6. Yo puedo evaluar esa derivada en cualquier número real, en cualquiera. O sea que, mejor dicho, palabras más, palabras menos, no hay valores de x para los cuales la derivada no exista. ¿Listo? Significa entonces que aquí está nuestra lista de puntos críticos. Consta de un solo punto crítico. Esa función tiene un único punto crítico. ¿Listo? Esa función tiene un único punto crítico. ¿Vale? Por tanto, entonces, si esa función tiene un máximo o tiene un mínimo, ese máximo o ese mínimo tiene que estar escondido aquí en el punto crítico. Tiene que estar ahí. Se trata de un máximo o si se trata de un mínimo, ese máximo y ese mínimo tiene que estar ahí. ¿Listo? Podemos hacer la gráfica, por ejemplo, y ver qué es lo que está pasando con esa función. Miren, 3x cuadrado más 6x menos 3. Entonces vamos a Desmos, que es el que siempre utilizamos. 3x cuadrado, ¿cierto? Más 6x menos 3, creo que era. Si no estoy mal. Aquí está, vamos a verificar. Ajá, ahí está. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo es que si esa función tiene un máximo o tiene un mínimo, ese debería estar en el punto crítico que es x igual a menos 1. Y miren que efectivamente sucede así. Esta función que graficamos aquí tiene un mínimo, está aquí. Miren lo que ahí le hago zoom, está ahí. Y Desmos hasta me señala la coordenada de ese mínimo, me dice que está en menos 1 en x, justamente en el punto crítico, ¿vale? Y que ese mínimo vale menos 6. Entonces, ahí estoy corroborando de que efectivamente ese punto crítico corresponde a un mínimo de la función, ¿vale? Entonces, ahí encontré mínimos. ¿Listo? Eso ahí ténganlo muy claro. Hagamos la lista de puntos críticos y
En esa lista de puntos críticos deben estar escondidos los máximos o los mínimos de la función. Si la función tiene un máximo o tiene un mínimo, eso debe estar escondido dentro de los puntos críticos. ¿Listo? Ahí debemos hallarlos nosotros. Miren lo que pasa con esa función de ahí. Miren lo que pasa con esa función de ahí. Observen lo siguiente. Recuerden que decíamos, aquí ya lo ubicamos, ¿no? Aquí ya dijimos que de hecho, pues, según la gráfica que obtuvimos, dijimos que en x igual a 1 era un mínimo. En x igual a 1 encontramos un mínimo, es un mínimo de la función. De hecho, es el mínimo absoluto. ¿Sí? Es un mínimo absoluto de f. ¿Listo? Y es menos 6. Creo que era menos 6, ¿no? Menos 6. Ajá, ahí está. ¿Listo? Miren lo que pasa si yo hago el estudio de la derivada. Miren lo que debe dar. Aquí está la gráfica de la función, ¿cierto? Esta es la gráfica de la función. Si todo está correcto, si todo está bien, antes del punto crítico, antes de x igual a menos 1, antes de x igual a menos 1, la función viene en bajada, es decir, la función es decreciente antes de menos 1, ¿cierto? La función es decreciente y llega a menos 1 y comienza a ser creciente, comienza a subir. ¿Listo? Eso indicaría que antes de menos 1, desde menos infinito hasta menos 1, la derivada tiene que ser negativa porque las pendientes de la recta tangente están inclinadas hacia la izquierda. ¿Listo? La función es decreciente y por tanto la derivada debe ser negativa. O sea que si yo hago el cálculo con la derivada y miro dónde la derivada es negativa, tiene que darme que la derivada es negativa entre menos infinito y menos 1. Y tiene que darme que la derivada es positiva entre 1 y más infinito, puesto que la función es creciente entre 1 y más infinito. Averigüemos, verifiquemos eso. Estudiemos cuando la derivada es negativa, cuando f' de x es menor que 0. ¿Listo? Estudiemos cuando la derivada es negativa. Y resulta que la derivada yo la calculé, es 6x más 6. Cuando 6x, cuando 6x más 6 es negativo, ¿listo? Paso el 6 a sumar, a restar al otro lado, me quedaría entonces 6x menor que menos 6, ¿cierto? Y el 6 que acompaña a la x lo paso a dividir al otro lado, y como es un número positivo el que paso a dividir, la desigualdad no cambia y me quedaría así, y me quedaría 6 dividido entre 6, me quedaría 1, ¿cierto? Es decir, que me está dando que la derivada es negativa para los x menores que menos 1, es decir, desde menos infinito hasta menos 1 abierto. Por tanto, entonces coincide con lo que estábamos hablando hace rato. Desde menos infinito hasta menos 1, la función es decreciente y por tanto ya sabíamos que la derivada iba a dar negativa. Y por supuesto, derivada positiva daría pues lo contrario, ¿no? X mayor que menos 6 sobre 6, X mayor que menos 1. Es decir, desde menos 1 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, eso es. ¿Vale? Eso es. Entonces, nosotros estamos diciendo de que la derivada de que f, ¿listo? De que f, estamos diciendo que f es decreciente en menos infinito, menos 1, y f es creciente en menos 1, más infinito. ¿Listo? Entonces, estaríamos diciendo que la función viene decreciendo y luego cuando x igual a menos 1, la función comienza a crecer y por tanto, pues se tiene que tratar obligatoriamente de un mínimo justo como vimos en la gráfica. ¿Listo? Entonces, esa es la estrategia, esa es la idea, muchachos. Cuando vamos a hacer un estudio de máximos y mínimos, lo que hacemos es primero sacar un listado de todos los puntos críticos. ¿Me fue la pantalla? A ver.
Sacamos un listado de todos los puntos críticos, ¿vale? Esa es la primera estrategia que debemos hacer. Sacamos un listado de todos los puntos críticos y luego hacemos un estudio en cada punto crítico si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. ¿Listo? Hay que estudiar punto crítico por punto crítico. ¿De qué se trata? ¿Se trata de máximo o se trata de mínimo? O bien, en ese punto crítico no hay nada. La estrategia es que, o la idea es que, si la función tiene un máximo o tiene un mínimo, esos deben estar escondidos dentro de los puntos críticos. Esos deben estar escondidos dentro de los puntos críticos, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Bueno, yo sé que ha sido bastante teoría por hoy. Hemos visto bastantes conceptos nuevos. Esto que vamos a hacer involucra todos los, digamos, todos los conceptos que hemos visto desde el principio del semestre. ¿Listo? Entonces hay que tener toda esta terminología clara. Hemos dado pues la estrategia de cómo vamos a buscar los máximos y los mínimos. Hemos hecho una primera lista de puntos críticos. Hay que ver más funciones y ver cómo le calculamos los puntos críticos a más funciones. Vamos a ver que hay algunos truquitos al respecto, pero bueno, eso ya lo miraremos también el viernes. ¿Listo? El viernes. Muchachos, no se olviden de una cosa. Este viernes tenemos otra vez un examen cortico. ¿Listo? Tenemos un examen corto. Entonces, ahí les voy a poner a calcular unos punticos críticos. Ahí les voy a decir, tome esta función y halle los puntos críticos o cuáles son los puntos críticos de esta función. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. ¿Listo? Hay que unirlo pues con la clase que veamos el viernes. Y bueno, finalizando la clase el viernes, hacemos un quiz. Hacemos nuestro tercer quiz. Y bueno, eso sería entonces la idea para terminar esta semana, ¿vale? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Dudas? No. Bueno, entonces, ya quedaríamos así, ya nos vemos el viernes, entonces, hora común y corriente, y bueno, por lo pronto vamos a dejar aquí. Ha sido bastante teoría, ¿listo? Ha sido bastante teoría la que tenemos. Ah, las notas de los quizzes, no las he mandado, incluso ayer me confirmaron que ya estaban establecidos otra vez el CIA, el SAI, el CIA, ¿qué es? Que ya estaba cuadrado otra vez el CIA. Entonces voy a subir la nota del segundo parcial ya al CIA, voy a subir esa nota del segundo parcial, voy a sacar la nota del quiz que hicieron, los quizzes que hicieron antes, vamos a organizarlas en una sola nota y se las mando también, ¿listo? Se las mando también para que la tengan en cuenta y bueno, eso vamos a ir haciéndolo y sin embargo, pues el viernes quiz no se olvide, ¿listo? Es lo importante por ahora. Entonces, hay que estar pendientes del CIA, que ahí voy a subir ya la nota oficial del segundo parcial. Y bueno, entonces también voy a organizar esas notas de los quiz. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Voy a tener esto aquí. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchachos. profe. Hasta luego.